¿Qué tal, amigos, amigas? Seguramente en su casa tienen alguna cruz, un crucifijo, y a lo largo de su vida han visto muchas cruces y crucifijos, pero quizás no saben cuándo y en dónde se hizo la primera representación de Cristo crucificado. Y yo les tengo que decir que esto fue hasta el año 430, ¿sí? Hasta el siglo V se hizo la primera representación de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Bueno, había varias razones. La primera fue que los cristianos vivieron en un ambiente donde la pena de crucifixión todavía seguía vigente. De hecho, algunos de los apóstoles también fueron crucificados, así que hacer una imagen de Cristo crucificado, más que presentarlo como victorioso, era presentarlo como alguien derrotado, alguien fracasado, y además no querían hacer una representación cruenta, es decir, con dolor, porque era más importante la alegría y el gozo que tenían por la resurrección de Jesucristo. Es decir, pensaban más en la resurrección que en los momentos dolorosos de la pasión. Así que esta fue una razón. La pena de crucifixión se quitó, se abolió hasta cerca del año 313, cuando Constantino se hizo cristiano, y él dice, y por lo menos la tradición así lo menciona, que él vio una señal en el cielo, algunos dicen que fue la cruz, que le dijo que en una batalla muy importante que iba a tener en Roma, le iba a permitir salir victorioso. Él puso este signo en sus estandartes y cuando llegó el momento de la batalla ganó muy fácilmente. Por lo que a partir de ese momento la cruz se convierte en un signo de victoria. Y a partir de entonces, del año 313, sí, la cruz empieza a representarse ya como un signo de victoria y además porque Constantino mandó abolir la pena de crucifixión. Así que este primer problema quedaba hecho a un lado. El otro problema por el que los cristianos no hacían imágenes de Cristo crucificado es porque fueron perseguidos. Al inicio fueron perseguidos por los judíos y a partir del año 64 más o menos, Nerón empezó una persecución sangrienta contra todos los que fueran cristianos, hombres, mujeres y niños. Y esta persecución duró más de 250 años porque murió él y vino otro emperador y la pena de muerte seguía para los cristianos, hasta que precisamente también Constantino abolió esta persecución y permitió que los cristianos pudieran ya tener un culto público. Ante la situación de persecución, los cristianos no podían tener ningún objeto, ningún signo que los delatara como cristianos, porque serían llevados inmediatamente a juicio y a la muerte. Imagínate que alguien en tiempo de persecución llevara una cruz, llevara una imagen de Cristo, pues esto era un peligro. Por esta razón, los primeros cristianos tuvieron que pensar en cómo poder tener algunos signos que ellos conocieran, pero que otra gente no conociera. Y curiosamente, para hablar de la pasión de Cristo, no utilizaron la representación de la pasión, sino algunos pasajes del Antiguo Testamento que profetizaran, que hablaran de la pasión de Cristo. El pasaje más utilizado, incluso todavía hasta nuestros días, ya no secreto, pero el pasaje más utilizado como secreto en aquel tiempo, era el sacrificio de Isaac. ¿Por qué? Porque es el padre el que está sacrificando al hijo. Claro, en el caso de Abraham, Dios no permitió que sacrificara a su hijo, pero en el caso de Cristo, nosotros sí matamos a su hijo, pero es Dios Padre que nos entrega en sacrificio a su hijo. Así que algunas imágenes en las catacumbas, que era el lugar de los cementerios, y ahí podía haber determinadas figuras, determinadas imágenes que no metieran en problemas a los cristianos. La imagen de Isaac en el sacrificio de Abraham era un signo de Cristo en la cruz. Es decir,
veían a Abraham, Isaac, y ellos en su mente decían, es la imagen de Cristo en la cruz, por el sacrificio. Otra imagen que utilizaron fue la del justo Job, este hombre del que nos habla la Sagrada Escritura, que no obstante todas las penalidades que tuvo, se mantuvo paciente, creyente en Dios. Entonces también los cristianos dijeron, ¿cómo estuvo Cristo en el momento de la pasión y de la muerte? Estuvo aceptando voluntariamente aquel momento por la salvación del mundo, con paciencia, con entrega, sin dudar ni un momento de su misión. Por eso los cristianos pintaban una escena de Job en las catacumbas o en alguna imagen, la hacían en un sarcófago y decían, esa imagen de Job es para mí la representación de Cristo en la cruz. Pero poco a poquito se fue desarrollando una idea de cómo hacer la crucifixión y entonces dijeron, primero vamos a hacer la crucifixión sin Cristo, es decir, no va a estar Cristo, pero tampoco va a estar la cruz. Y entonces tú te preguntarías, ¿cómo una crucifixión sin Cristo y sin cruz? Bueno, simple y sencillamente dijeron, ¿en qué figura se encuentra la cruz? Que parezca que es la cruz, pero al mismo tiempo que no es la cruz. Y entonces se dieron cuenta que la figura del ancla tiene una cruz, aunque en el fondo no es una cruz, es un ancla. Y esta ancla la empezaron a utilizar como un signo de la crucifixión de Cristo. A esta ancla, más adelante, le pusieron un pececito, porque el pececito, como te voy a explicar más adelante, representa a Cristo. Así que un ancla unida a un pececito ya significa Cristo crucificado. Y poco a poquito se fueron desarrollando ya las ideas hasta que en el año 430, en la puerta de una basílica, por primera vez representan a Cristo crucificado, pero ¿qué crees? Sin dolor. Cristo está en la cruz, acompañado de los ladrones, pero aunque ya está muerto, porque tiene la herida del costado, tiene los ojos abiertos. No tiene una corona de espinas, no hay sangre. Y lo mismo sucede con un relicario que se encuentra en el Museo de Londres, en el Museo Británico, que nos presenta la primera imagen también en un relicario de Cristo crucificado, pero Cristo aparece como si fuera un guerrero con una gran musculatura, también ya está muerto porque Longinos, el soldado, le está traspasando el costado, pero Cristo tiene los ojos abiertos. Es decir, son imágenes no cruentas, no hay dolor en la crucifixión de Cristo. Para siglos posteriores vamos a encontrar lo mismo. Un siglo después, 2 siglos después, 3 siglos después, aparece el mismo esquema. Aunque esté Cristo en la cruz, no serán escenas cruentas con sufrimiento, sino Cristo aparecerá con los ojos abiertos, aun cuando tenga ya la herida del costado, no hay ningún sufrimiento. Esto te lo voy a mostrar más adelante a través de las imágenes que vamos a ir viendo. Pero lo que nos llama mucho la atención e incluso nos llega a doler mucho es que la primera imagen que alguien hizo de Cristo crucificado fue, en primer lugar, un no cristiano. Y lo que hizo fue una imagen blasfema, es decir, una imagen donde se le falta el respeto a Cristo. ¿Por qué? Porque esta persona que hizo la imagen se quería burlar de un cristiano. Y este cristiano se llamaba Alesámeno. Y seguramente este hombre adoraba a Dios y reconocía que Cristo había muerto por los pecados de la humanidad. Y como seguramente se lo contaba a sus compañeros soldados en el foro romano, que es donde se encontró este grafiti, este grafito, pues alguien dijo, pues voy a burlarme de Alesámeno y voy a pintar a su Dios burlándome de él. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo la imagen de un crucificado con cabeza de burro. Y le puso con un rayón
Alexámeno adora a su Dios. En el idioma, por supuesto, de los romanos, de tal manera que este grafito del siglo segundo es arqueológicamente, históricamente y lamentablemente para los cristianos la primera imagen que alguien hace de Cristo crucificado. Sin embargo, este grafito nos ayuda para algo. En primer lugar, para entender que había gente en medio de los soldados romanos que creían en Cristo, que eran cristianos. En segundo lugar, nos permite ver la forma en que alguien podía ser crucificado, porque en ese tiempo existían las crucifixiones, así que el hecho de hacer, aunque sea una caricatura de un hombre con cabeza de burro crucificado, nos hace entender que generalmente los dos pies podían estar apoyándose en una pequeña madera. Pero lo más importante de esto es que se constata históricamente que Cristo murió por nosotros. Espero que las imágenes que te voy a mostrar a partir de este momento, quizás con otro audio, cambia un poquito porque el micrófono tiene que cambiar, te ayuden a valorar y entender estas imágenes a través de la historia, a través del arte, que fueron al principio, insisto, sin dolor, porque les interesaba más entender y vivir la resurrección de Jesucristo, y los momentos de dolor, aunque no los negaban, no los resaltaban tanto como sucedió a partir de el final del Renacimiento y el Barroco. En el final del Renacimiento y en el Barroco, para subrayar que Cristo había muerto por la humanidad y que todos necesitamos del sacrificio de Cristo para salvarnos, los pintores subrayaron y exageraron los azotes, subrayaron la corona de espinas con las heridas sangrientas, subrayaron la sangre que corría por todo el cuerpo de Cristo y por supuesto esto era para que la gente entendiera el sacrificio tan grande que Cristo tuvo por nosotros. Actualmente las imágenes volvieron a quitarles un poquito esta sangre, este dolor, porque la gente incluso dice, no, padre, yo no quiero una imagen de Cristo doloroso porque no se me hace bonito. Bueno, es que no se trata de algo bonito, se trata de algo que nos recuerde el momento difícil que Cristo vivió en su pasión. Pero yo creo que más allá de las imágenes, el Evangelio es claro. Cristo, el siervo de Dios, se entrega al dolor, se entrega a la pasión, porque de acuerdo a los profetas era necesario que sufriera esto para podernos dar la redención. Espero que estas imágenes te gusten y te ayuden a profundizar más también en el mundo de las catacumbas, en el mundo del arte. En esta parte de la antigua Roma, el Monte Palatino, en lo que fue el Palacio Imperial de Calígula, que después se convirtió en un internado para servidores del emperador, en el que también había militares, se descubrió en 1857, en una pared cubierta, este grafito que algunos datan entre los años 85 y 95 y otros a inicios del siglo II, pero ¿qué es? Es la primera representación pictórica conocida de la crucifixión de Jesús y también la primera blasfemia cristiana conocida. Este dibujo nos ayuda a ver mejor la imagen que representa a un hombre crucificado con cabeza de burro. A la izquierda hay un hombre que levanta una mano. Bajo la cruz, escrito en griego, Alexámenos sebete theon, que significa Alexámenos adora a su Dios. Claramente, es una forma de burla contra un cristiano llamado Alexámeno. Sin duda, es un importante hallazgo arqueológico que se exhibe en el Museo Palatino, pero también es una clara prueba de que los primeros cristianos sufrieron burlas y persecuciones de sus enemigos. Pero, más allá de esta imagen, ¿sabes qué otras representaciones hubo en los primeros siglos del cristianismo? Para encontrarlas, tenemos que descender por estas escaleras de las catacumbas y encontrar
en pinturas, lápidas y sarcófagos algunos ejemplos de lo que los cristianos expresaban en sus tumbas, recordando que los primeros creyentes eran perseguidos, por lo que no podían tener representaciones o signos que los delataran, y tuvieron que usar cierto lenguaje secreto que solo ellos conocían. Un ejemplo de esto son las letras de esta lápida que indican que la persona aquí sepultada fue mártir. Esta otra lápida en griego menciona que Rufina está en paz, y bajo la inscripción una cruz que los no cristianos confundirían con una letra griega. Es por lo tanto una cruz pero disfrazada como si fuera una letra, indicando que la unión con Cristo es la que le da la paz a Rufina. En muchas lápidas encontramos la figura de un ancla, que, aunque en la parte superior tiene la forma de cruz, para quien no supiera su significado, sería una ancla común y corriente. Pero para los cristianos como Faustinianum, que representaban el alma como un pajarillo o como la oveja que sigue a su pastor que se ve en esta lápida, el ancla, cerca de ellos, representa a Cristo crucificado y resucitado que le sirvió de guía y alimento para la vida eterna. Algunas anclas tienen las letras alfa y omega, primera y última del alfabeto griego, por lo que, claramente, con esto significaban que Cristo, con su muerte y resurrección, es el principio y el fin de la vida cristiana. A otras, como en este caso, se les añade un pez. Los no cristianos pensarían que se trataba de la lápida de un pescador, pero, en realidad, el pez fue uno de los signos secretos de los cristianos. ¿Qué significaba? La respuesta está en las 5 letras griegas de la parte superior de esta lápida, en donde nosotros vemos una letra semejante a la X. La palabra en griego es ichthys, que significa pez, como lo podemos ver aquí también, o también aquí. Interesante, ¿verdad? Pero para avanzar un poco más, antes de explicarte el significado del pececito, te recuerdo que en los orígenes del cristianismo, la lengua griega se utilizaba para las cosas más importantes. Por eso se escribió en griego el Nuevo Testamento, y por eso lo utilizaban mucho los creyentes. Para que entiendas mejor el significado secreto, vemos dentro del pececito la palabra griega ichthys, que significa pez. Pero abajo he puesto la misma palabra en forma vertical porque cada una de sus letras servirá como inicial de nuevas palabras en griego, en lo que sería un acróstico. Con la primera letra surge la palabra Iesous, Jesús. Con la segunda, Christos, Cristo. Con la tercera, Theou, Dios. Con la cuarta, Ios, Hijo. Y con la quinta, Soter, que significa Salvador. Uniendo las 5 palabras nuevas, el resultado es Jesús, Hijo de Dios Salvador. Esto es lo que significaba la simple figura de un pececito. Y si los primeros cristianos unían un pez a un ancla, era un signo muy claro para ellos de Cristo en la cruz entregando la vida. Aquí otra imagen del acróstico para que te quede más claro. En otras lápidas, como la que vemos del lado derecho, además del pececito, al ancla se le añadió el crismón o monograma de Cristo que está también en la imagen del lado izquierdo. Pero, ¿qué es el crismón y qué significa? Vamos a explicarlo. En el renglón superior está el nombre de Cristo en griego, Christos. Ahora, pon atención solo en las 2 primeras letras de este nombre. Las separamos y las tenemos aquí. Son la letra J y la letra Ro griegas. Ahora imagínate que la letra J, que es como una X para nosotros, es una cruz, y sobre ella vas a poner a la letra Ro, que para nosotros es como una P. Imagínate que esa letra es también una persona. La parte redondita sería como la cabeza.
el resultado es este. La letra Ro está sobre la Ji, como si estuviera crucificada. Esto, los primeros cristianos lo veían como Cristo crucificado, aunque en realidad no está ni la cruz ni Cristo, y además es el signo del nombre de Cristo. En ocasiones, los cristianos ponían una paloma tocando el crismón para representar el alma unida a Cristo. Aquí, otro ejemplo del crismón, al que se le añaden las letras alfa y omega de las que ya hablamos. Ahora vamos a ver algunos sarcófagos que se encontraron en las catacumbas y actualmente se exhiben en el Museo Paleocristiano. En ninguno de ellos aparece Cristo crucificado, sino, más bien, escenas que aluden únicamente a su pasión en forma incruenta, es decir, sin dolor. Un ejemplo es este sarcófago del siglo IV que se encontró junto a la tumba de San Pedro. Si lo observas, no verás ninguna imagen de Cristo crucificado. En cambio, los primeros cristianos veían en cada una de las imágenes la crucifixión. ¿No lo crees? Vamos a verlo con sus ojos, pero antes tengo que aclararte que, como ves aquí, en las imágenes de los primeros siglos, aunque sabían hacer perfectamente imágenes con barba, a Cristo se le representó sin barba, con cara casi de niño o adolescente, para simbolizar su eterna juventud como Hijo de Dios. El sarcófago tiene muchas escenas de sufrimiento que se relacionan con la pasión de Cristo. Sufrimiento de Adán y Eva por haber cometido el pecado. Sufrimiento de Isaac, que iba a ser sacrificado por su padre Abraham. Sufrimiento de Daniel, que fue lanzado a la fosa de los leones. Sufrimiento de Job, que perdió todo y recibió burlas. Sufrimiento de San Pedro, que es llevado a la cárcel. Al igual que Pablo, que también sufre por la prisión. Todas estas imágenes están ligadas a los dos temas centrales: Jesús entrando a Jerusalén entre ramos para librar al mundo del pecado de Adán y Eva y para padecer como Isaac, Daniel, Job, Pedro y Pablo, para después poder resucitar y ocupar el trono de gloria, que en este caso está flanqueado por Pedro y Pablo, y a sus pies tiene la figura de un Atlante, figura tomada de la cultura clásica que simboliza que Cristo está por encima del mundo terreno. La única escena que habla directamente de su pasión es donde está frente a Pilato, pero en ella no hay sufrimiento, no hay corona de espinas, ni huella de azotes. Por el contrario, Cristo tiene vestimentas reales, y en su mano el rollo que significa palabra y autoridad. Los soldados, más que tratarlo como prisionero, como se ve en las escenas de Pedro y Pablo, parecen ser su escolta real. De tal forma que quienes veían estas escenas, de alguna manera veían la crucifixión de Cristo y entendían que todas las imágenes aludían a su pasión, aunque no hubiera ninguna cruz. Y ahora que ya conoces las imágenes, ¿te animas a identificarlas? El sacrificio de Isaac, Pedro llevado a prisión, Cristo en su trono, y Cristo ante Pilato. El paciente Job, el pecado original, la entrada de Cristo a Jerusalén, Daniel en el foso de los leones y Pablo llevado a la cárcel. Los no cristianos no entendían las escenas, pero con la explicación se podía comprender perfectamente todo el mensaje de redención como lo hacían ellos. Una de las imágenes que más utilizaron para representar el sacrificio y pasión de Cristo fue la del sacrificio de Isaac.
Abraham simboliza a Dios Padre que sacrifica a su Hijo amado por nosotros. El altar simboliza la cruz, el lugar del sacrificio. Isaac y el Cordero a Cristo crucificado. Otra imagen es la del justo Job, que aparece aquí junto al pecado de Adán y Eva, precisamente para indicar que, a diferencia de ellos, Job se mantuvo obediente, paciente y fiel a Dios, al igual que Cristo durante su pasión. La imagen del profeta Daniel también se hizo frecuente porque, además, los leones son signo de la muerte que Cristo tuvo que afrontar. Pero para que la figura del profeta lo representara mejor en la desnudez que tuvo al ser crucificado, se comenzó a representar a Daniel desnudo. Como sucedería con la figura de Jonás, que con un ciclo de 3 escenas simboliza la pasión, muerte y resurrección de Cristo, como vemos en esta pintura de las catacumbas, que muestra el momento en que es lanzado al agua, donde lo devora un monstruo marino, para después, en esta otra escena, ser vomitado en tierra sano y salvo. La escena del engullimiento, como la de este mosaico, simboliza la pasión de Cristo y su llevada al sepulcro, pero el regreso a tierra significa su resurrección. Así que, al ver la imagen de Jonás lanzado al agua y engullido, los cristianos veían en forma simbólica la pasión de Cristo, sin cruz ni Cristo. Por lo que, en la imagen antes vista, el mástil del barco sería la cruz oculta y Jonás, Cristo crucificado. Este es el sarcófago de Jonás del año 300 aproximadamente. Muestra las 3 escenas del ciclo de Jonás. Cuando es devorado por el monstruo marino, cuando éste lo vomita 3 días después, y cuando reposa plácidamente después de haber sufrido, símbolos de Cristo en la pasión, en la resurrección y en la gloria. El sarcófago tiene muchas otras escenas del Antiguo Testamento y del Evangelio. Es una muestra de la influencia del arte griego y romano en el arte paleocristiano y tiene muchos otros signos cristianos, pero por ahora nos quedamos con estos para continuar con nuestro tema, la pasión de Cristo en forma incruenta. Otra figura que representó a Cristo fue la del justo Abel, que como buen pastor ofrece a Dios Padre el sacrificio de un cordero, y no obstante su bondad, como la de Cristo, tuvo que padecer a causa de Caín. En este caso, simboliza a Cristo, pastor y cordero, inmolado a causa del pecado. En este sarcófago, Cristo está al centro, sentado en su trono de gloria, flanqueado por Pedro y Pablo, y solo a los lados hay escenas alusivas a la pasión. En el extremo izquierdo, el sacrificio de Isaac, y en el extremo derecho, Cristo ante Pilato que se lava las manos. En la escena del sacrificio de Isaac no falta el altar ni el cordero. Ya entendimos que los cristianos lo veían como un Cristo crucificado, sin cruz ni Cristo. Y en el detalle de Cristo ante Pilato, vemos que la escena es incruenta, sin corona de espinas, sin azotes, sin dolor, incluso Cristo aparece con vestimentas regias. Este otro sarcófago tiene 5 escenas alusivas a la pasión, pero en ninguna de ellas aparece Cristo. De izquierda a derecha, el sacrificio de Abel. La segunda escena, Pedro conducido a la cárcel. La tercera del centro, la cruz de Cristo, pero sin Cristo, que más bien alude a la resurrección porque está coronada por el crismón del que se alimentan 2 aves que representan a las almas, y uno de los soldados que mira hacia arriba como si viera al resucitado. La penúltima escena muestra a Pablo conducido a la cárcel, y la última
al justo Job, que rasca sus llagas ante un amigo que se burla de él, y su esposa, que cubre su nariz para evitar el mal olor. La escena del sacrificio del cordero por Abel, el sufrimiento de Job por la enfermedad, de Pedro y Pablo que son llevados a la cárcel, y la cruz del centro del sarcófago hacen alusión a la pasión de Cristo, pero Él ni siquiera aparece. Este sarcófago, llamado de la Pasión, del año 350 aproximadamente, es el primero que muestra la corona de espinas y el camino al Calvario, pero lo hace en forma incruenta. Al igual que el anterior, tiene la cruz al centro, con los soldados, el crismón y las aves que se alimentan, pero además, una águila en la parte central alta parece elevarlo a los cielos, como indicando la ascensión de Cristo victorioso. En la escena ante Pilato, Cristo, en lugar de parecer un prisionero, parece más bien ser escoltado por el soldado. Tiene un manto y túnica real y el gesto de la palabra en la mano, por lo que se le presenta como rey. Algo que no te he comentado es que durante los primeros siglos a Cristo siempre se le representó sin barba, para que, al mostrarlo eternamente joven, se resaltara su divinidad como Hijo de Dios. En la escena de la coronación, el soldado no le pone una corona de espinas, sino de laurel, de triunfo. Y en el camino al Calvario, no es Cristo quien carga la cruz, sino el Cireneo, por lo que, aunque en el sarcófago se habla de la pasión, se hace en forma incruenta. Después de este sarcófago, en el siglo IV, aparecieron otros que muestran a Cristo con la cruz, pero el dolor, la parte cruenta, solo se ve en el lado izquierdo, donde Pedro es conducido a la cárcel, porque en la escena del lado derecho, Cristo se presenta como rey, más que como prisionero, escoltado por soldados y con vestimentas reales. En la imagen del centro, Cristo sostiene una cruz como estandarte o cetro de victoria. Nunca aparece cargándola o clavado a ella. En este sarcófago, la pasión de Cristo está disimulada con la escena de Pedro y se resalta más bien su resurrección con la escena del centro. Tuvieron que pasar casi 100 años desde el sarcófago de la Pasión para que en esta Basílica de Santa Sabina, en Roma, hacia el año 420, los cristianos hicieran la primera imagen de Cristo crucificado. Se encuentra en la entrada, en una puerta de madera tallada con varias escenas bíblicas. Es la imagen de la derecha. Está en la zona marcada en rojo. Y en un acercamiento podemos ver que sobre cruces apenas visibles están Cristo, de mayor tamaño por su importancia, y los dos ladrones. Sin embargo, Cristo no tiene corona de espinas ni tampoco representa dolor alguno. La segunda representación de Cristo en la cruz se exhibe en el Museo Británico y es parte de un relicario con 4 lados que aquí vemos desarmado. Las escenas en la parte de arriba son la Vía Dolorosa y la crucifixión, y abajo las mujeres y los soldados frente al sepulcro, y cuando Cristo se aparece resucitado a sus apóstoles. Pero veamos a detalle las 2 primeras escenas que son sobre nuestro tema. La imagen de la izquierda muestra varias escenas en una. En el ángulo izquierdo, Pilato lavándose las manos. Al centro, Cristo en la primera imagen histórica donde aparece cargando la cruz. Y a la derecha, Pedro sentado negando a su maestro. La imagen de la derecha muestra 2 escenas, la muerte de Judas y la crucifixión. Veamos unos acercamientos. En esta imagen
No hay dolor en la escena de Cristo cargando la cruz porque no lleva corona de espinas, no hay muecas de sufrimiento en su rostro, lleva vestimentas reales y además su cruz parece un estandarte de triunfo. El dolor está más bien representado en Pedro que, mientras es señalado por una sirviente que lo reconoce, niega a su maestro y escucha cantar al gallo que está a sus espaldas. Y también en la impotencia de Pilato que, no obstante su poder, no pudo hacer nada para evitar la crucifixión. Para Cristo es una escena incruenta, sin dolor. La siguiente imagen muestra a la izquierda un árbol común del que surge la muerte y a la derecha el árbol de la cruz del que surge la vida. A la izquierda, Judas que por egoísmo pierde la vida y se ahorca mientras arroja las monedas que aparecen en el piso. A la derecha, Cristo sobre una cruz de triunfo que por amor entrega la vida y con ella da vida eterna, mientras que María y Nicodemo presencian la escena. En este caso, no es Juan porque Juan siempre se representa sin barba, y en cambio, Nicodemo es el que generalmente sostiene los aceites para la sepultura. A la derecha, el soldado Longinos que ha clavado la lanza sobre el costado de Cristo para constatar que ha muerto. Sobre la cruz, la letra I hace referencia a Jesús, la palabra rex a que es rey, y las letras IUD de los judíos. Aunque está desnudo y solo lo cubre el subligaculum, no tiene corona de espinas, y no obstante estar ya muerto, tiene los ojos abiertos y un cuerpo de atleta, por lo que no muestra sufrimiento ni dolor en su pasión. El dolor está representado más bien en el cuerpo de Judas y en los rostros de María y Nicodemo, por lo que para Jesús es una escena incruenta. Y ahora tenemos que ir a Florencia, Italia, para ver la siguiente imagen más antigua sobre el tema porque está en la Biblioteca Laurenciana de esa ciudad, y se trata del Códice Rabula del siglo VI. En la imagen aparecen los dos ladrones, pero, a diferencia de ellos, Cristo tiene una túnica color púrpura con claves doradas, reservada para la realeza. No tiene corona de espinas, sino el nimbo dorado que indica santidad, y tiene los ojos abiertos sin mostrar sufrimiento. El sufrimiento estaría representado por el soldado de la derecha que le ofrece la esponja con vinagre. En la lanza de Longinos, vestido de rojo a la izquierda, que le traspasa el costado, y en los soldados que se juegan la túnica de Cristo, aunque en realidad Él la tiene puesta. En la escena aparecen de menor tamaño la Virgen María y Juan y las tres Marías. En esta imagen ya aparece Cristo con barba. Y ahora regresamos a Roma, al Foro Romano, donde se encuentra la iglesia de Santa María la Antigua, que en su interior tiene un fresco del siglo VIII en el que nuevamente no hay dolor en la pasión. El rostro de Cristo no muestra sufrimiento. No hay corona de espinas, sino nimbo dorado y túnica púrpura con claves doradas. La parte cruenta o dolorosa velada se hace presente como en la imagen anterior en el soldado de la derecha que, a sus pies, tiene el recipiente con vinagre, y en Longinos a la izquierda que sostiene la lanza. En tamaño más grande, por su importancia, también aparecen la Virgen María y San Juan. Y termino con un ejemplo más de la Edad Media, el famoso Cristo de San Damián con el que San Francisco de Asís tuvo su conversión. Aunque hay hilillos de sangre que surgen de sus pies o de sus manos, no se representa el dolor.
se prefiere representar a la Virgen María y a Juan con sus nombres. A María Magdalena, María la de Santiago y el Centurión con sus nombres también. A sus lados aparecen en tamaño más pequeño los donantes de la pintura sobre tabla. El cuerpo, con excepción de la herida del costado, no tiene más heridas. Y aunque ya está abierto el costado, el rostro muestra los ojos abiertos y una gran tranquilidad. Los ángeles recogen la sangre de las manos. Y en la parte superior, sobre el letrero Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, se presenta la imagen de Cristo resucitado que asciende a los cielos dentro de un círculo, signo de la perfección, y donde es recibido por Dios Padre, representado por su mano. Con esto queda claro que, durante el inicio del cristianismo, la Edad Media y parte del Renacimiento, la pasión se mostró en forma incruenta, y fue especialmente durante el periodo barroco donde se insistió en el sufrimiento para invitar a valorar el sacrificio de Cristo. Si te gustó este video, por favor, dale me gustó y compártelo con aquellos a quienes crees tú que les pueda ayudar y servir. Y si quieres que te lleguen los videos en forma automática y no te has suscrito, suscríbete a mi canal aquí exactamente abajo donde dice suscribirse para que los videos te lleguen inmediatamente después de que los publico. Que Dios te bendiga.